Hola a todos, y mi nombre es José Luis Caicedo, soy estudiante de negocios internacionales en la Universidad EAN y en esta ocasión quiero hablarles sobre el impacto de las políticas macroeconómicas en las empresas. ¿Sí? Inicialmente, para abordar este tema, quisiera definir cuáles son las políticas adoptadas por los gobiernos y los bancos centrales y qué son como tal estas políticas. Como tal, las políticas macroeconómicas son medidas adoptadas por los gobiernos y también por los bancos centrales para poder influir en la economía, pues en su totalidad, ¿sí? Estas políticas se dividen en tres categorías principales. Como lo vemos en la diapositiva, la primera es la política monetaria, que está relacionada con la circulación y el flujo del dinero en una economía. En esta política se intenta controlar la cantidad de dinero que hay en circulación y las tasas de interés para el dinero, que sería como tal el valor del mismo dinero, ¿sí? Esta política como tal afectaría a la inversión de las empresas, el consumo de los hogares y por ende tendría una repercusión en la inflación. ¿Sí? Algunos de los ejemplos que se pueden implementar de la política monetaria es que se hagan cambios en las tasas de interés para las operaciones del mercado abierto. ¿Sí? También tenemos lo que es la política fiscal y esta se refiere al gasto público y a los impuestos. ¿Sí? Esto puede estimular o frenar como tal la demanda agregada en el país. ¿Sí? Y pues algunos de los ejemplos que podemos dar para la política fiscal serían los ajustes en los presupuestos, ¿sí? Y los estímulos fiscales. Cuando hablamos de los ajustes de los presupuestos serían los recortes, el uso que se utiliza a nivel pues, no, de los gobiernos, ¿sí? Tanto a nivel nacional como departamentales y como estatales y como locales, ¿sí? Y también tenemos la política cambiaria. La política cambiaria, como su nombre lo dice, está relacionada con el tipo de cambio y con las transacciones internacionales. Por ende, esta política va a afectar directamente en las exportaciones y las importaciones que hay en un país. Y pues como tal, algún ejemplo para hablar de las políticas cambiarias, hablamos de las intervenciones en los mercados de las divisas y los acuerdos comerciales que hay entre los países. ¿Listo? Bueno, pero ¿cómo afectan estas políticas macroeconómicas en las empresas? Inicialmente podemos hablar del crecimiento económico y las oportunidades de negocio. Pues un incremento en el PIB y el crecimiento económico saludable que se pueda dar en una nación generan muchas más oportunidades de negocio, ¿sí? Porque las empresas pueden expandirse, contratar más empleadores y aumentar también sus ingresos. Otro punto es la inflación y los costos de producción. Y es que una inflación alta afecta los precios de los insumos y los costos de la producción, por lo cual las empresas deben ajustar sus estrategias de precios y empezar a controlar los costos con la intención de mantener una rentabilidad. ¿Sí? Además, las tasas de interés y el financiamiento influyen en los préstamos y en la inversión, ¿sí? Por lo tanto, tasas más altas pueden desincentivar la inversión empresarial, tanto exterior como interior. Como lo estamos viendo en la coyuntura actual, digámoslo así, la entrada del gobierno de Petro. Al principio se habló de unas políticas en el incremento de las tasas de interés. Esto generó mucha incertidumbre y mucha de la inversión extranjera directa que había en el país se vio afectada y disminuyó. Bueno, para continuar, también hablar del tipo de cambio y del comercio internacional. Es importante entender que las fluctuaciones en el tipo de cambio afectan las exportaciones y las importaciones. Y como tal, las empresas deben considerar estos cambios a la hora de operar en los mercados internacionales, ¿sí? Y pues, por último, quisiera hablar acerca de las regulaciones y las políticas sectoriales, ¿sí? Como lo mencionaba, pues en cuanto a la proyección
¿sí? A nivel nacional, las políticas específicas para algunos sectores van a afectar las empresas de esos campos en particular. Nosotros como una economía agrícola, por ejemplo, cuando hablamos de los subsidios que se pueden entregar a los cafeteros, a la producción agropecuaria, a la producción avícola, ¿sí? Van a afectar a las empresas que estén involucradas en los procesos productivos, ¿sí? De esos sectores. Además, esas regulaciones pueden llegar a crear también oportunidades y desafíos para las empresas. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de regulaciones? Muchas veces saneamiento, ¿sí? O las políticas que lleguen a afectar las políticas fitosanitarias. También pueden llegar a afectar a aquellas empresas las cuales dentro de su operación no han contemplado estas políticas o de repente no las han vinculado en sus procesos productivos. Y ya para terminar con este breve video, a modo de conclusión, quisiera decir que como tal las políticas macroeconómicas sí tienen impactos directos sobre las empresas, puesto que los líderes empresariales tienen que estar atentos, deben estar atentos a las dinámicas que están afectando al país, ¿sí? Y como tal deben adaptarse al entorno económico y cambiante. Sí, por ejemplo, para este año podemos hablar del tema de la desaceleración en el sector constructor y vemos que esto ha afectado en gran medida a las constructoras, a las inmobiliarias, ha afectado muchísimo los precios en la adquisición de la vivienda, ¿sí? Entonces, todas las empresas que están relacionadas en el sector y en mi caso particular, en la cual trabajo en una empresa relacionada al sector, nos hemos tenido que ir adaptando y empezar a comprender cómo están funcionando las políticas internas, ¿sí? Cómo se está manejando el tema de los precios al consumidor, cómo eso afecta el gasto de las personas y la intención de inversión en vivienda. ¿Sí? Entonces, miren que es súper importante la adaptación, ¿sí? A este entorno económico cambiante y pues la comprensión de estas políticas es esencial para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de las organizaciones. Muchas gracias por acompañarme, espero que les haya servido mucho y nos vemos en una próxima.